Hola queridos amigos, quiero tratar un tema para mí muy importante como locutor, como director de una estación de radio por internet, y es el mito de que planear es estar esclavizado a una agenda, a algo cuadriculado. Y yo creo que debemos de ser conscientes que cuando no profesionalizamos nuestra radio, vamos a caer en una espiral que nos va a llevar a nada. Algunas estaciones de radio han inflado la imagen de algunos locutores por su carisma, por su creatividad, por ese don que tienen a veces de improvisar, pero ni todos los locutores son así, ni siempre eso nos va a llevar a un buen fin, a un buen puerto. Otros más, locutores y estaciones, se amparan también bajo otro mito, ese de que a la gente hay que darle lo que pide o que la gente solamente está pidiendo programas superficiales, programas de espectáculos, y no siempre la Vox Populi es Vox Dei. Y desafortunadamente se falta a tres de los fines para lo que está hecho un medio de comunicación. Por una parte la información y por otra parte la formación, y solamente se quedan con la tercera parte, que es el entretenimiento. Por eso no se invierte ni se valora el uso de un guión o de una escaleta, de una programación, de una planeación para presentar al público un verdadero contenido que deje huella en la vida de las personas. Quizá no vamos a cambiar las políticas de algunos medios de comunicación acerca de la manera como transmiten sus programas, pero sí es importante tú, amigo locutor, amigo conductor, para mejorar tu programa, pues saber qué es lo que vas a decir cuando transmitas. De tal manera que si tu programa es deportivo, musical, de espectáculos, pues tú sientas que estás dando un mejor rostro cada día que transmites un programa. A mí me ha servido una manera muy básica de hacer algunas escaletas, algunos guiones. Primero, lógicamente, la primera pregunta es, ¿de qué vas a hablar en general? ¿Cuál es el tema de tu programa de radio? Yo creo que eso es básico, al menos yo espero que todos sepamos de qué vamos a hablar en una emisión de radio. Si mi tema es hablar de carros, si mi tema es hablar de Daniela Castro, que la encarcelaron por robar, si yo voy a hablar de el tema que sea, cualquier tema que sea. Es decir, tú debes de tener claro cuál es el tema. Lo segundo que yo siempre he creído es ver el status quo del tema que vas a hablar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el punto de partida? Y yo creo que en eso podemos mencionar muchos ejemplos y ahí podemos ver qué es lo que vamos a hablar, porque si yo voy a hablar de la drogadicción, voy a hablar del alcoholismo, pues definitivamente hay mucho material de donde dar ejemplos, de donde plantear el programa, tocar la realidad. Para mí eso es importante después de saber cuál es el tema que voy a hablar. Una vez que vimos el status quo acerca de nuestro programa, de qué es lo que está sucediendo, bueno, pues ahora nos toca mostrar en la siguiente parte del guión las bondades de salir de ese status quo, es decir, de las bondades de cambiar. Y yo creo que ahí definitivamente tenemos que estar convencidos primero nosotros de lo que estamos hablando y de por qué tenemos que salir de ese punto de partida. La siguiente parte de nuestro guión tendrá que ser cómo mejorar, cómo solucionar, cómo aprender a salir de ese status quo. Solo puedo hablar de problemas sin mencionar vías de solución. Eso es importante en el guión, importantísimo. Por último, es bueno presentar a los radioescuchas lo importante que es esta nueva visión que se presenta, contrario a lo que se venía haciendo. Pues ahí dejo esas 5 preguntitas que nos sirvan, ojalá, para hacer un buen guión.